Saludos cordiales. Buenas tardes, doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa. Soy su alumno, el maestro Gerardo Teni Belmonte Vázquez. Me encuentro cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en esta honorable universidad, en la materia tesis doctoral concerniente a la actividad 16, entrega de tesis doctoral y del video de defensa. De manera que el título de la tesis doctoral que elaboré es La prisión preventiva oficiosa y su impacto en los derechos humanos en el Estado mexicano. Con base en las indicaciones de la actividad, comenzaré con el tópico número 1. Capítulo 1. Fundamentos de la investigación. 1.1. Planteamiento del problema. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, establece un catálogo de delitos como delincuencia organizada, homicidio, violación, secuestro, trata de personas, entre otros, donde la prisión preventiva es automática. Por otra parte, el legislador en su misma Constitución, en su artículo 20, apartado A, fracción primera, establece que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez. Asimismo, el artículo primero de la misma Constitución establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. De manera que existe una tensión directa entre el artículo 19 constitucional, que ordena la prisión preventiva oficiosa, y el artículo primero, que protege los derechos humanos, así como los tratados internacionales. 1.2. Pregunta de investigación. ¿La prisión preventiva oficiosa contraviene los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que México es parte? 1.3. Justificación. La prisión preventiva oficiosa, al imponer la privación de libertad sin considerar las circunstancias individuales del caso, puede vulnerar el derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia, pilares fundamentales del debido proceso. Por tal motivo, la prisión preventiva oficiosa puede generar transgresión a los derechos humanos del imputado, al no permitir una evaluación individualizada del riesgo de fuga o de obstaculización del proceso, y al centrarse en la gravedad del delito en lugar de la peligrosidad del imputado. Por tal razón, la prisión preventiva oficiosa parece incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos ratificados por México en relación al artículo primero constitucional. Igualmente, aquellos que protegen la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia. Objetivos. Determinar si la prisión preventiva oficiosa contraviene los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que México es parte. Propósito general: establecer si la prisión preventiva oficiosa va en contra de los derechos humanos esenciales resguardados por la Constitución y de los tratados internacionales del cual México es parte. Objetivos específicos: identificar el marco normativo de derechos humanos en México, analizar la naturaleza de la prisión preventiva oficiosa, analizar los derechos humanos de la libertad, debido proceso y presunción de inocencia. Capítulo 2. Marco teórico. Ejes. Las fuentes que forman la base en la que sustenta la investigación son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales, caso García Rodríguez y otros contra México, caso Zompaxtle Tecpile y otros contra México, asimismo la ficha técnica Bayarri contra Argentina, también la ficha técnica Barreto Leiva contra Venezuela, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de sentencias recaída al amparo en revisión 368/2024, la contradicción de tesis 200/2013, el expediente varios 912/2010,
la jurisprudencia 1A diagonal J 107 diagonal 2012, décima época, la jurisprudencia 9 romano P J diagonal 10 P onceava época, la jurisprudencia P diagonal J 21 diagonal 2014 décima época y la jurisprudencia primera diagonal J 107 diagonal 2012 décima época, entre otros. Conceptos clave. La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que ordena la privación de libertad del imputado de manera automática y la obligación para ciertos delitos graves como la delincuencia organizada, feminicidio, secuestro, entre otros, sin necesidad de justificar los riesgos procesales. En otros términos, es una medida cautelar penal de excepción impuesta por ley automáticamente, sin ponderación judicial de riesgo para ciertos delitos graves que priva de la libertad al imputado antes de sentencia. Es decir, la imposición automática de la reclusión por el simple hecho de que el delito imputado se encuentra en un catálogo contenido en el Pacto Federal en el artículo 19, párrafo segundo, sin que el juez analice la necesidad del caso concreto, a pesar de que el artículo primero determina que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. También señala que favorecerá en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Asimismo, tras la reforma del 2011, obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos bajo principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Capítulo 3, metodología. 3.1, paradigma. Fue cualitativo. Tipo de investigación descriptiva. Se adoptó una investigación descriptiva y crítica orientada a identificar las consecuencias jurídicas y sociales de la prisión preventiva oficiosa, así como su tensión con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México. 3.2, población y muestra. La población de estudio está definida por las normas nacionales y sentencias de la Corte Interamericana. La muestra estuvo compuesta por una selección de 2 casos paradigmáticos en los que se aplicó la prisión preventiva oficiosa en México entre 2020 y 2025, seleccionados mediante muestreo internacional por su relevancia jurídica y social. El muestreo, es decir, la técnica de muestreo no es probabilístico por criterios de relevancia jurídica. Instrumentos. Se empleó el análisis documental de normas nacionales e internacionales, sentencias nacionales, sentencias internacionales, jurisprudencias nacionales e internacionales. También se consultaron informes de organismos de derechos humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, base de datos de ONGs, así como informes de la Corte Interamericana. Métodos de análisis de información. La información recabada fue analizada mediante un enfoque de análisis de contenido temático, categorizando los principales argumentos jurídicos, consecuencias sociales y contradicciones con estándares internacionales de derechos humanos. También se utilizó un enfoque de análisis doctrinal para las normas y sentencias. En este punto es sumamente importante resaltar que al establecer la pregunta de investigación, lo siguiente era bajo qué tipo de análisis dar respuesta. En este caso lo enfrenté con base en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con lo que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos hoy en día. En otras palabras, la respuesta la obtuve estableciendo una hoja de ruta sobre la base de la Corte Interamericana con la técnica de análisis documental por relevancia jurídica y social, procesando la información en etapas ordenadas con la recolección, depuración, codificación y categorización, organización, análisis e interpretación final. Este proceso me permitió convertir un mar de información en resultados organizados para responder
a la pregunta de investigación y los objetivos de la tesis. Capítulo 4. Resultados. La Constitución mexicana en su artículo primero incorpora como parámetro de control todos los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales suscritos por México, así como la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tesis P/J 21-2014 establece que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para todos los jueces mexicanos, siempre que sea favorable a la persona. En consecuencia, la prisión preventiva oficiosa no puede analizarse solo desde el texto del artículo 19 constitucional, debe examinarse a la luz del corpus juris interamericano, que forma parte del mismo rango normativo por disposición del artículo primero. Por esta razón, la prisión preventiva oficiosa es improcedente en cualquier caso, porque integra vicio estructural, se impone por ministerio de ley, no por decisión judicial fundada, no admite ponderación entre la medida y otras menos lesivas, opera como una pena anticipada, no como una medida cautelar. Además, no es revisable periódicamente de oficio. B. Consecuencia jurídica. Viola el artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 constitucional interpretado convencionalmente. Viola la presunción de inocencia, es del artículo 20, apartado B, fracción primera constitucional, el artículo 8.2 de la Convención Americana. Asimismo, viola el derecho a recurrir a la privación de la libertad contenido en el artículo 7.6 de la Convención Americana. También viola el principio de proporcionalidad y excepcionalidad. Por lo anterior, la prisión preventiva oficiosa por diseño normativo no satisface ninguno de los requisitos convencionales que debe cumplir toda medida cautelar. Su improcedencia no es excepcional, es estructural y permanente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara, consistente y vinculante para el Estado mexicano en casos como García Rodríguez y otros contra México, Zompacle, Tecpile y otros contra México. La Corte ha sostenido de forma invariable que, número 1, la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva. Número 2, debe de ser excepcional, proporcional, necesaria y estrictamente justificada. Número 3, no puede ser automática ni estar predeterminada por el tipo de delito. Número 4, su imposición sin un análisis concreto de riesgo procesal constituye una detención arbitraria prohibida por el artículo 7.3 de la Convención Americana. Esta jurisprudencia es vinculante para México, no es un criterio ordenador, es un estándar mínimo obligatorio. Entonces, la prisión preventiva oficiosa en México transgrede derechos fundamentales al imponer la cárcel automáticamente sin un análisis de riesgo procesal, violando fundamentalmente la libertad personal, la presunción de inocencia y el derecho de defensa y al debido proceso. En consecuencia, se genera violación al derecho humano a la libertad personal y la prohibición de detención arbitraria. El auto de vinculación a proceso impone la prisión preventiva de manera automática con base exclusiva en el catálogo del artículo 19 constitucional, sin que medie valoración judicial alguna sobre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida en el caso concreto, vulnerando el artículo 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero constitucionales, el artículo 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9.1 y 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como lo describe la sentencia de la Corte Interamericana del caso Zompacle, Tecpile y otros contra México, la prisión preventiva oficiosa es per se una detención arbitraria, pues no obedece a una resolución judicial fundada en un análisis de necesidad y proporcionalidad. Viola el principio de presunción de inocencia como regla de trato procesal. La imposición automática de la prisión preventiva oficiosa constituye una pena anticipada, sin mediar sentencia condenatoria firme. Se impone a la persona la misma restricción a la libertad que corresponde a una pena privativa de libertad.
desnaturalizando el carácter cautelar de la medida, transgrediendo el artículo 20, apartado B, fracción primera constitucional, el artículo 8.2 de la Convención Americana y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como lo destaca la Corte Interamericana en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, explicando que la prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1, primera, diagonal J 107, diagonal 2012, advierte que el principio pro persona obliga a elegir entre las interpretaciones válidas aquella que proteja de manera más amplia el derecho humano. Asimismo, el amparo en revisión 368, diagonal 2024 de la ministra Ríos Fajad sostuvo que el automatismo de la prisión preventiva oficiosa afecta a la presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, pues impone a la persona imputada desde el principio del proceso la misma restricción a la libertad que corresponde a una pena privativa de libertad. Ahora bien, también genera violación al derecho de defensa y al debido proceso. Por falta de motivación y contradicción, la prisión preventiva oficiosa se impone sin que la defensa haya tenido oportunidad real de contravenir la necesidad de la medida, pues el debate se limita a verificar si el delito está en el catálogo. Esto vacía de contenido el derecho a ser oído y a ofrecer pruebas para desvirtuar los riesgos procesales. Por tanto, se incumple el artículo 14, párrafo segundo y 20, apartado A, fracción segunda y cuarta constitucionales, artículos 8.2 y 8.1 y 8.2, inciso C, D y F de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.3, inciso B, D y E del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como lo plantea la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez y otros, reiterando la obligación de motivar reforzadamente cualquier medida que restrinja la libertad. Igualmente, la tesis P diagonal J 21-2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para los jueces mexicanos. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. 5.1. Conclusiones. En efecto, se demostró que la respuesta que se encontró a la hipótesis planteada es positiva, es decir, la prisión preventiva oficiosa transgrede los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que México es parte. Se dice lo anterior debido a que, número 1, inconvencionalidad por diseño y la atención sistémica. Se concluye que la prisión preventiva oficiosa constituye una restricción constitucional que deviene en inconvencional al configurarse como una detención arbitraria per se. Mientras la Constitución busca proteger la seguridad pública, la automatización de la medida ignora el análisis de riesgo procesal, contraviniendo el estándar de necesidad y proporcionalidad exigido por la Convención Americana. De manera que la prisión preventiva oficiosa es una medida inconvencional reconocida constitucionalmente que debe ser eliminada, ya que vulnera los derechos humanos del imputado a la libertad personal y la seguridad al debido proceso y la integridad personal e impide la debida aplicación del principio de presunción de inocencia, provocando graves violaciones sistémicas y estructurales a los derechos humanos ante el sistema judicial. No puede reaccionar de forma adecuada. Número 2. Análisis del caso Zompacle, Tecpile y García Rodríguez. La jurisprudencia de la Corte Interamericana en esos casos ha sido definitiva para determinar la responsabilidad internacional del Estado mexicano. Caso Zompacle, Tecpile estableció que la prisión preventiva oficiosa y el arraigo son contrarios a la libertad personal y la presunción de inocencia. Caso García Rodríguez reforzó que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar. No es una medida cautelar, sino una pena anticipada, ya que no permite el control judicial sobre la pertinencia de la privación de la libertad,
contraviniendo al juez, convirtiendo al juez en un mero ejecutor de un mandato constitucional punitivo. Por lo tanto, se concluye que el sistema interamericano ha señalado que la regla debe ser la libertad y la excepción, la prisión preventiva. Número 3, la falacia de restricción constitucional absoluta. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha debatido la supremacía de las restricciones constitucionales, se concluye que ante las sentencias de la Corte Interamericana, México se encuentra obligado a realizar un control de convencionalidad ex oficio. La prevalencia del artículo 19 constitucional sobre los tratados internacionales en materia de derechos humanos resulta insostenible bajo el principio pro persona, generando un estado de inseguridad jurídica. Número 4, vulneración al debido proceso y presunción de inocencia. La prisión preventiva oficiosa invierte la carga de la prueba y anula la presunción de inocencia al tratar al procesado como un culpable antes de la sentencia. El principio de presunción de inocencia es la figura que debe desvirtuar el trabajo del acusador con evidencia e indudables conjeturas que no permitan el espacio para alguna duda, y con ello se analice si efectivamente se ha comprobado la culpabilidad del procesado, de modo que el principio de presunción de inocencia no concede privilegios normativos ni beneficios procesales al justiciable. Asimismo, la presunción de inocencia no es solo una garantía de libertad y trato de inocente, sino también de seguridad que aplica la no injerencia por parte del Estado a la esfera de la libertad de manera arbitraria. Por lo tanto, los derechos fundamentales no se invalidan con normas legales procesales, sino que debe convivir en armonía y lógica jurídica. De tal forma se concluye que esta figura erosiona el carácter acusatorio y oral del sistema penal mexicano, regresando a prácticas inquisitivas donde la cárcel es la regla y no la excepción última. Número 5, impacto diferenciado y selectividad punitiva. Desde una perspectiva de derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad al impedir el acceso a defensa técnica adecuada y al desarticular el entorno socioeconómico del imputado sin juicio previo, la medida se convierte en un instrumento de control social más que en una herramienta de justicia eficaz. Número 6. La existencia de la prisión preventiva oficiosa trastoca los principios y el funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio. La prisión preventiva oficiosa impone una restricción irreflexiva, automática y desproporcionada. No admite ponderación, no analiza si existe riesgo de fuga u obstaculización. Se aplica por el solo nombre del delito. La prisión preventiva, regulada por los estándares interamericanos, exige que incluso en delitos graves, el juez verifique si la medida es necesaria, idónea, proporcional y excepcional. La prisión preventiva oficiosa es una figura jurídicamente insostenible desde el derecho internacional de los derechos humanos. Además, se observa una resistencia técnica de los tribunales locales para aplicar los estándares interamericanos que cuestionan la validez de la prisión preventiva automática. Recomendaciones. Número 1, reforma integral al artículo 19 constitucional. Se recomienda al Poder Judicial la eliminación del párrafo segundo del artículo 19 constitucional a fin de suprimir el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva de forma automática, dejando la medida supeditada exclusivamente a la justificación del Ministerio Público ante el juez. Número 2, implementación de un test de proporcionalidad obligatorio. Fomentar que los juzgadores, en cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, apliquen un test de proporcionalidad antes de dictar cualquier medida cautelar. La privación de la libertad solo debe proceder si se demuestra que existe idoneidad para el fin perseguido, necesaria, es decir, que una inexistencia de medidas menos lesivas. Y número 3, proporcional en sentido estricto. Número 3, fortalecimiento de las medidas fortalecimiento de las unidades de medidas cautelares UMECAS. Es imperativo dotar de recursos y autonomía a los UMECAS para que
provean al juzgador de estudios de riesgo procesal objetivos y científicos. Esto permitirá que la decisión judicial se base en la peligrosidad procesal real y no en la calificación del delito. Número 4. Aplicación efectiva del control de convencionalidad. Se recomienda al Poder Judicial de la Federación y a las fiscalías adoptar un enfoque de lealtad convencional. Los jueces deben preferir la aplicación de los estándares de la Corte Interamericana, como el caso García Rodríguez y Zompacle Tecpile, sobre la norma constitucional restrictiva, ejerciendo un control que armonice el derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos. Número 5. Capacitación con perspectiva de derechos humanos y género. Institucionalizar programas de capacitación continua para los operadores del sistema de justicia penal que enfaticen el carácter excepcional de la prisión preventiva. El objetivo es desterrar la cultura de la cárcel automática y promover el uso de brazaletes electrónicos para quien pueda costearlos, firmas periódicas y otras medidas cautelares no privativas de la libertad. Número 6. Concientización y profesionalización de los operadores del sistema de justicia penal. Se propone que defensores, ministerios públicos y jueces apliquen el derecho de manera más humana y apegada al artículo primero constitucional, es decir, al principio pro persona y a la medida cautelar de prisión preventiva, sea la última razón que sea debidamente justificada por el Ministerio Público e impuesta por el juez de control, siempre con base en los principios de necesidad y proporcionalidad. De mi parte, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Le agradezco, doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa.